Buenos días, niños y niñas, ¿cómo están? El día de hoy, martes 1 de diciembre, vamos a trabajar el área de comunicación. La actividad de hoy es leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. En la actividad anterior empezamos esta gran experiencia para conocer sobre el significado del bicentenario de la independencia del Perú. Ahora, podríamos conocer de todo lo que ha vivido el Perú en estos casi 200 años con tan solo leyendo su historia, ¿verdad? Pero hay otras maneras de comprender el pensamiento de peruanas y peruanas, sus preocupaciones y sus grandes retos y su trayectoria a través de sus expresiones artísticas, como por ejemplo la literatura. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Por lo tanto, ¿cuál será la meta de hoy? Hoy vas a crear un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad que puedes utilizar en el panel del bicentenario que realizarás al final de esta experiencia de aprendizaje. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Número uno, señalar los datos básicos de cada poema, el título, autor y quién oralizó el poema. 2. Utilizar la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias, y gustos poéticos. Tercero, explicar el sentido de los poemas y qué nos quiere decir los autores sobre algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con esos versos. Cuarto, elaborar la lista de versos favoritos y justificar su elección. Y cinco, o quinto, leer una de las tradiciones de Ricardo Palma, tomando en cuenta las recomendaciones que se te va a dar. Y como vamos a conocer al Perú a través de la literatura, nos preguntamos, ¿qué será la literatura? Pues la literatura es una de las artes más bellas y una de las formas de expresión artística más antigua. Además de la literatura escrita, ¿no? A través de los libros, por ejemplo, también es oral. ¿Por qué? Porque el centro de expresión estética está cómo se usan las palabras. Hay que tener en cuenta que cada obra literaria ha sido creada en un determinado momento histórico, ¿no? En un determinado contexto. Por eso se dice que en el arte se recoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo, ¿no? Lo que vamos a leer, por ejemplo, el día de hoy, los poemas, cada poema está hecho en un determinado contexto, ¿no? Y recoge lo que se vive en ese momento. Por eso nos dice esto que está acá, ¿no? De que en el arte se recoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo. Bien, entonces hemos visto que podemos conocer la historia del Perú a través de su literatura. En este caso vamos a conocer a través de los poemas que vamos a leer, ¿no? Vamos a conocer la manera de pensar de un pueblo. Aquí vamos a mostrarte tres destacados literatos. El primero, que pertenece a la independencia del Perú, 1821. ¿Y quién está acá? El escritor Ricardo Palma, que nace en 1833, 12 años después de la independencia del Perú. Y fallece 2 años antes de que se cumpla el centenario de la independencia, ¿no? Es decir, 2 años antes de que se cumpla 100 años de la independencia. ¿En qué año fue eso? En 1919 fue el año que fallece Ricardo Palma. El otro
Es al centenario de la independencia del Perú. ¿Y quién está aquí? El poeta José Santos Chocano, que él nace en 1875, 54 años después de la independencia del Perú, y fallece 13 años después del centenario de la independencia en 1934, ¿no? Si te das cuenta, los escritores están muy cercanos a esos acontecimientos, ¿no? Como la independencia, el centenario. Y ahora el bicentenario de la independencia del Perú, ¿no? Que próximamente vamos a vivirlo, que es el próximo año. ¿Quién pertenece acá? El poeta Marcos Martos. Él nace en 1942, 121 años después de la independencia del Perú, y continúa publicando poesías, ¿no? Aquí te hemos dado a conocer tres escritores, tres literatos, pero hay muchos más en toda esta historia, en todos estos años. Hay muchos más poetas que nos hace conocer sus poemas, nos hace conocer la historia del Perú a través de sus poemas. Bien, vamos a empezar leyendo este poema Blasón. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parece mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro, y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido, y de no ser poeta, quizás no hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Bien, este poema Blasón pertenece al poeta José Santos Chocano. Y él también tiene otros poemas, como por ejemplo La tristeza del Inca. Y este poema ustedes pueden encontrar en este link, y ahí van a encontrar que también es oralizado por otro personaje. Y si ustedes van ingresando al donde está el nombre del autor, José Santos Chocano, también van a encontrar en este link la biografía, ¿no? La biografía de José Santos Chocano. Bien, acá tenemos otro poema que tiene como título El Perú. Y nos dice, no es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Muy bien, este poema pertenece a Marco Gerardo Martos Carrera. Es un poeta de nuestros tiempos, ¿verdad? Que ya hemos estado viendo hace un momento cuando hemos conocido a tres literatos. Y él también tiene otros poemas como Ritos, Duendes. Y en este link van a poder ustedes observar el poema eh, oralizado por muchas personas, jóvenes, adultos, niños, ¿no? Y también van a encontrar un video en este link, además de la biografía de Martos Carrera. Bien, hemos leído dos poemas que hablan sobre los sentimientos de estos poetas que tienen por su país, ¿no? Pregunta, ¿esos sentimientos serán distintos en los poetas? ¿No? Vamos a ver algunas reseñas de los dos poemas. En el caso de Blasón, ¿no? Que fue publicado en el poemario Alma América en 1906, 15 años antes de cumplir 100 años de ser independientes de España. Para entonces ya había ocurrido la guerra con Chile y estaba vigente aún la intención de reconstruir la patria.
Por otro lado, se hicieron esfuerzos por dignificar al indio y aún estaban marcadas las diferencias sociales y raciales, ¿no? Mira, qué interesante. Este poema, en la época que se escribió, eran muy marcadas las clases sociales, ¿no? Y el indio era muy marginado en esa época, es lo que nos está diciendo. En el caso del poema El Perú, fue publicado en el poemario La Cabellera de Berenice en 1990, aproximadamente 170 años después de habernos independizado. En este contexto se muestra cómo, con todo lo vivido, ¿no? Nuestra manera de vernos como país y construir nuestra identidad había variado, ¿no? Contextos diferentes, si se dan cuenta. Mientras que aquí se buscaba, ¿no? Dignificar al indio y que no haya esas clases sociales o raciales, aquí ya era otro, ¿no? Otro contexto. El poema blasón la palabra blasón significa escudo de armas de una familia con abolengo, ¿no? Eso quiere decir que para Chocano, ¿no? El autor, este poema es como escudo del linaje al que pertenece. El poeta mira el pasado, distingue las razas del país y se reconoce en algunas para enaltecerlas, ¿no? En el caso del poema El Perú, fue escrito para las niñas y los niños del Perú a solicitud de un grupo de maestras. Mira, qué diferente el contexto, ¿no? Mientras que acá José Santos Chocano, él lo escribe en otro contexto donde, como un escudo, dice, ¿no? Del linaje al que pertenece. Y él mira al pasado y distingue las razas del Perú y se reconoce en algunas para enaltecerlas. Mientras que el poema El Perú fue escrita a solicitud de un grupo de maestras. El poeta reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos, sin distinción, construimos un futuro mejor para todas y todos, ¿no? Mientras que en el poema Blasón había distinción de clases sociales, en cambio acá el poeta muestra que todos juntas y juntos estamos construyendo un futuro mejor, ¿no? Después de haber leído los dos poemas, vas a realizar algunas actividades y responder algunas preguntas. ¿Qué poema te gustó más? ¿Por qué? ¿Y por qué el otro te gustó menos? ¿Qué rescatarías de él? Es decir, ¿qué rescatarías del poema que te gustó menos? Siguiente. ¿Alguno de estos poemas tiene rima? ¿Cómo te diste cuenta? O sea, ¿cuál de ellos tiene rima? O los dos de repente. ¿Cómo te diste cuenta que tiene rima? ¿Qué crees que haga que cada poema sea bello y melodioso? Cita un fragmento de cada poema como ejemplo, dice, ¿no? ¿Qué hace que los poemas sean bello melodioso? ¿Podría ser la rima? ¿Tú qué dices? A ver, cita un fragmento de cada poema como ejemplo donde se ve bello y melodioso. ¿Qué quiere decir Chocano con estos versos? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. ¿Por qué menciona al sol y al coloniaje, etapa en que dependíamos aún de España? ¿Por qué mencionará, ¿no? Al sol y al coloniaje en su poema? Otras preguntas. ¿Qué quiere decir Martos con este verso? No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. ¿Qué quiere decir este verso? ¿Y por qué menciona la palabra sueños al final del poema? ¿Qué querrá decir Martos al mencionar, ¿no? En la palabra sueños. Luego de responder esas preguntas, vas a seleccionar el poema que más te guste y escríbelo en tu cuaderno,
¿no? Si te gustaron los dos, puedes transcribir los dos. Luego de escribir el poema que más te gustó, vas a subrayar o pintar de colores las frases o versos que más te gustaron. Luego vas a seleccionar 4 de ellos, ¿no? 4 versos y escríbelos aparte a manera de lista, los 4 versos, ¿no? Que vas a seleccionar. Y explica qué te gustó de cada uno. Es decir, vas a explicar qué te gustó de cada verso. Ten en cuenta que hemos leído 2 poemas de 2 poetas peruanos que representan un tiempo de nuestra historia, ¿verdad? A modo de conclusión, vamos a decir lo siguiente. En ambos poemas hay una gran identidad y amor por su país de origen. 2. Esos sentimientos se sustentan sobre la base de lo que conciben como identidad y cómo se vinculan con los demás. Tercero, cada época tiene su riqueza y sentido en relación a lo que vivieron los protagonistas, ¿no? Es decir, cada poeta, ellos escribieron ese poema en relación a lo que vivieron o viven. Cuarto, en el transcurso de estos días vamos a seguir profundizando sobre esto, ¿no? Sobre de cómo se va desarrollando nuestra historia a través de o casi los 200 años de nuestra independencia. Y quinto, vamos a encontrar la trascendencia de celebrar, a través de lo que vamos a conocer, la trascendencia de celebrar dentro de poco nuestro bicentenario de habernos independizado de España. Ahora vas a tener la oportunidad de leer una de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Él en estas tradiciones nos muestra algunas costumbres y pensamientos que las peruanas y los peruanos teníamos después de la independencia. Vas a revisar, que se te va a enviar como anexo, y vas a elegir una de las historias que muestran acá. Aquí hay varias historias, pero tú vas a elegir uno. Y antes de escoger la historia que leerás, revisa la portada del libro, ¿no? E identifica el título de la obra, el autor y la casa editora. Si quieres, también puedes leer los datos biográficos del autor, ¿no? Es decir, de Ricardo Palma. Seguramente cuando leas la historia que has seleccionado, vas a encontrar expresiones o palabras un poco desconocidas para ti. No te preocupes por aquello, esas palabras o expresiones pertenecen a la época. Enfócate o pon atención al trama y diálogos para que te des cuenta de la picardía con que narra Ricardo Palma las escenas. Son muy graciosas, te va a gustar mucho. Al final, vas a evaluar cómo te fue en esta actividad. Y para eso, pues vas a utilizar los 5 criterios que se te mencionó en un inicio, ¿no? Recuerda, si hay algún criterio que no se logró, puedes pedir ayuda o regresar a esa parte y volverlo a analizar y reflexionar qué cosa falta para tener ese logro. Felicitaciones, ya estás listo o lista para crear un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad. Te invito a encontrarnos en la próxima actividad.